¿Sabías que a más de 1000 metros bajo la superficie del Mar Rojo existe algo que por lógica no debería estar ahí? Imagina un lago dentro del océano, un fenómeno descubierto por la expedición Ocean Explorer 2020 que está revolucionando la exploración submarina. Estos lagos submarinos crean ecosistemas extremos con cascadas submarinas saladas y una fauna marina que desafía toda explicación. Yo soy Daniel González del canal Explorados y hoy te llevaré a un viaje fascinante para descubrir estos secretos bajo el agua, su relación con el origen de la vida oceánica y la búsqueda de vida extraterrestre. En 2020, la expedición Ocean Explorer lanzó un pequeño sumergible para explorar las profundidades del Mar Rojo. Es realmente importante entender la dificultad técnica de esta operación y todo lo que conlleva. A más de 1000 metros de profundidad, la presión del agua es aplastante, unas 100 veces mayor que en la superficie. La oscuridad es completa, ya que ninguna luz solar logra atravesar semejante distancia de agua. La temperatura ronda entre 2 y 4 grados centígrados, es decir, un ambiente extremo y hostil. Durante horas, el submarino se desplazó entre las llanuras abisales, zonas consideradas en su mayoría como desiertos oceánicos, por ser prácticamente estériles y sin vida apreciable a simple vista. La tripulación esperaba hallar formaciones geológicas interesantes o quizás alguna especie rara, pero lo que encontraron fue nada. Un vacío negro sin señales de movimiento biológico. Sin embargo, justo antes de abandonar la misión, los focos del submarino acariciaron una anomalía visual en el fondo. Era una figura amplia, aproximadamente de unos 20 o 25 metros, con una apariencia lisa y oscura, reflejando la luz de una forma que confundía a los exploradores. A medida que se acercaban, la característica más desconcertante era una especie de neblina o bruma suspendida justo sobre esa superficie, dándole un aire etéreo y casi místico, en medio de la negrura absoluta. Para sorpresa del equipo, esa superficie no estaba compuesta por roca, cristal o arena compactada. Era agua. Pero no cualquier tipo de agua. Esta masa líquida tenía propiedades completamente diferentes al agua abundante que la rodeaba o al agua que estamos acostumbrados. Era un lago visible en medio del océano. La imagen parece sacada de un cuento fantástico o un espejismo submarino. Este fenómeno desafía las leyes básicas que aprendemos sobre la dinámica de fluidos, porque normalmente el agua con diferentes propiedades se mezcla rápidamente propiciando la homogeneidad. Aquí, sin embargo, una masa de agua se mantiene cohesionada, con una superficie perfectamente delimitada, como si tuviera piel propia. Si lo piensas fríamente, es una locura. Pocos han tenido la oportunidad de observar un fenómeno así en persona, y la revista científica Oceanography lo calificó como una de las sorpresas naturales más extraordinarias del océano moderno. La posibilidad de que exista un lago dentro del mar no solo nos plantea preguntas sobre la física de estos entornos, sino que también abre la puerta a nuevas investigaciones sobre hábitats marinos desconocidos hasta ahora. Además, el equipo de Ocean Explorer notó algo aún más escalofriante. La fauna marina evitaba a toda costa penetrar esta masa de agua especial, y las pocas criaturas que accidentalmente lo hacían no lograban regresar. La idea de un lago submarino reclama no solo atención científica, sino que introduce un aura de misterio que se extiende hasta cuestiones biológicas y químicas relacionadas con el origen y la supervivencia de la vida. Este descubrimiento hizo que la comunidad científica examinara cómo la salinidad y otros factores químicos pueden crear entornos aislados, incluso bajo el agua, y que la separación entre el mundo submarino y terrestre puede no ser tan clara como se creía. En medio del océano, esos lagos son verdaderas cápsulas del tiempo químicas y biológicas, conservando condiciones que podrían parecer imposibles en otros contextos, con criaturas nunca vistas antes, dentro de sí. Más allá de lo visual, la importancia de ese hallazgo es que permite estudiar procesos naturales que podrían asemejarse a la evolución temprana de la vida en la Tierra.
Si existen ecosistemas aislados en el fondo del mar con condiciones tan extremas, entonces las posibilidades de vida en otros planetas o lunas con ambientes hostiles podrían ser mayores de lo que nos imaginamos. Si este misterio del océano te está removiendo algo por dentro, demuestra que no estás solo. Suscríbete y comparte este video para que más personas descubran estos lagos imposibles. Pero, ¿cómo es posible que exista un lago de agua separado dentro de un océano? La clave de este enigma está en la densidad, dictada principalmente por la concentración de sal. El agua del océano ya trae consigo su toque gourmet de sal, pero estas piscinas guardan un gran secreto. Su nivel de salmuera es tan exagerado que hace que el agua se convierta en una sustancia tan densa que se acomoda en el fondo, como ese amigo pesado que siempre está en el sofá de tu casa y que no se quiere levantar. Esa masa líquida se queda ahí quieta e inmóvil, sin mezclarse con el resto del océano, como si fueran compañeros de habitación que comparten el mismo espacio, pero ni se saludan. Para hacernos una idea y plasmarlo a lo cotidiano, pensemos en lo siguiente. Imagina un café al que le echamos medio litro de jarabe de caramelo. Sí, todavía es café, pero de pronto parece mucho más espeso, lento y pegajoso, incapaz de mezclarse con lo demás. En esas piscinas submarinas pasa lo mismo. Capas superpuestas de densidades distintas que conviven en contacto, pero que se niegan a mezclarse como si fueran aceite y vinagre en una mala cita. Esta separación tan increíblemente estable se debe a que la densidad del agua varía principalmente por la salinidad, y la sal se disuelve de tal manera que el agua se vuelve más pesada sin perder su estado líquido. Cuando la densidad de esta mezcla ultrapasa la del agua marina circundante, queda atrapada en el fondo, creando estas piscinas líquidas en capas definidas. Además, la temperatura interviene. El agua caliente o fría también afecta a la densidad, pero la sal tiene un efecto mucho más fuerte en estas condiciones extremas. Los científicos han medido densidades en estos lagos submarinos que superan ampliamente a cualquier agua oceánica normal, lo que explica que el agua no se mezcle ni siquiera cuando están una encima de la otra en contacto directo. La sal disuelta añade un peso invisible, transformando el agua en una especie de caldo ultracondensado. En comparación, el Mar Muerto ya es famoso porque te permite flotar sin esfuerzo. Ahí puedes leer el periódico mientras haces de boya humana. Pero en estos lagos submarinos, la salinidad es tan ridículamente alta que nadar en ellos sería como intentar hacer mariposa dentro de un pudín. No avanzas, solo chapoteas. Los científicos han observado que la superficie de estas piscinas submarinas puede comportarse como un colchón inflable. Los sumergibles rebotan o se deslizan brevemente sobre ella antes de hundirse en su interior. La imagen es digna de un sketch. Un vehículo de alta tecnología luchando contra lo que parece una gigantesca gelatina sin sabor, pero que pese a lo extraño, obedece a leyes físicas muy precisas. Estos lagos no son pequeños charcos aislados, sino que pueden extenderse por kilómetros enteros, con formaciones insólitas que parecen replicar paisajes terrestres. A pesar de estar bajo cientos o miles de metros de agua, ahí abajo existen playas invisibles, acantilados sumergidos, o incluso cascadas líquidas que se precipitan de un nivel a otro, como si el océano hubiera decidido hacer su propia Disneyland acuática. Lo desconcertante es que no se mezclan con el océano circundante. Una de las razones es un fenómeno fascinante llamado convección difusiva doble. Un trabalenguas científico que, en simples palabras, significa que la sal y el calor viajan a ritmos diferentes. Esa diferencia crea una barrera invisible, como una frontera vigilada por agentes aduaneros microscópicos que no dejan pasar partículas de un lado al otro. Así surge esta separación estable, en la que reina un equilibrio tan sólido como la fila de un concierto gratis. Nadie se mueve de su lugar. Además, este fenómeno es dinámico y persiste a pesar de las corrientes oceánicas y las perturbaciones externas. Los lagos subacuáticos funcionan como auténticos ecosistemas líquidos autónomos, donde las propiedades químicas y físicas se mantienen constantes durante largos periodos.
Esto ha permitido que se formen microhábitats únicos en su interior, donde formas de vida especializadas pueden existir adaptadas a esas condiciones excepcionales. Es algo parecido a una ciudad subterránea oculta bajo el mar, separada del mundo exterior pero vibrante en su vida interna. La formación de estas reservas de agua densas e hipersalinas no es un capricho del océano, sino que tiene una historia antigua y digna de novela geológica. Todo comienza en épocas tan lejanas como el Jurásico, cuando el mundo era un lugar muy distinto, con grandes masas de agua que quedaron aprisionadas casi como si fueran adolescentes en su habitación, sin querer salir a socializar. Estas aguas quedaron encerradas y aisladas parcialmente del océano principal, atrapadas por fallas geológicas o formando barreras temporales de tierra que parecían muros invisibles para la libre circulación del agua. Por ejemplo, zonas como el Golfo de México, el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo se convirtieron casi en piscinas naturales cerradas que con el tiempo comenzaron a evaporarse. Sí, evaporarse. Imagínate dejar una sopa al sol durante décadas y que lo que queda sea un concentrado ultrapotente de sal y minerales, con depósitos gigantescos de sal que se enterraron bajo capas de sedimentos posteriores, como si el planeta estuviera archivando rollos de película salada para su propia biblioteca geológica. Con el paso de millones de años, la presión fue aumentando, tan intensa que la sal empezó a comportarse como una masa plástica y elástica, no rígida. Se doblaba y se movía, pero sin romperse. Este fenómeno, conocido como tectónica de sal, es lo que en la práctica genera estructuras que parecen salchichas geológicas o montañas líquidas que deforman el subsuelo de formas sorprendentes. Estas formaciones crean grietas y diapiros, que podríamos imaginar como tubos secretos o túneles naturales por donde el agua puede pasar, haciendo de agentes de movilidad submarinos. A través de estas fracturas, el agua de mar logra filtrarse poco a poco, mezclándose con la sal que se ha plastificado bajo la superficie. Además, se calienta gracias al calor geotérmico del planeta, eso que llama la atención a quienes piensan que el fondo del océano es un lugar frío y oscuro. En estas zonas hay verdaderos hornos naturales. El resultado, una salmuera caliente, densa y pesada, que emerge lentamente por el fondo marino, alimentando esos lagos submarinos y manteniendo el equilibrio casi como un chef que mezcla ingredientes delicados para lograr la receta perfecta. Este flujo constante de agua ultrasalina y caliente desde el interior de la Tierra confronta la inevitable mezcla con las aguas circundantes que ocurren en la superficie del lago submarino. Como si fuera una pelea épica entre dos equipos en un partido de fútbol, la batalla entre la pérdida de sal por difusión y su aporte constante desde el subsuelo definen la estabilidad de estos lagos. Aunque la sal se difunde lentamente hacia afuera, el aporte ascendente mantiene viva y estable esta masa líquida tan particular. Un equilibrio dinámico que dura millones de años, sin que uno logre ganar al otro completamente. Lo curioso es que, al acercarse con un submarino, estos lagos parecen tener orillas definidas bajo el mar, como si alguien hubiera derramado un estéreo de reality show en el fondo oceánico. Los vehículos sumergibles se topan literalmente con una costra líquida, en la que, si te descuidas, es como intentar cruzar un charco disfrazado de frontera interplanetaria. Incluso los peces suelen evitar entrar. Para ellos es como mirar una piscina de cloro demasiado concentrada. Un «ni loco me meto ahí». Algunos científicos comparan estos lagos con máquinas del tiempo químicos, donde cada burbuja y cada cristal de sal cuenta secretos de eras pasadas. Otros aseguran que si la naturaleza tuviera un sentido del humor, estos lagos serían su broma recurrente. Océanos dentro del océano que no se dejan mezclar, como invitados incómodos en una fiesta que insisten en bailar solos en la esquina. Si ya te parece extraordinario que haya lagos debajo del mar, prepárate para que tu mente haga un salto mortal cuando te hable de las cascadas líquidas que se forman allí mismo. En una expedición en 2018, en el Golfo de México, los científicos enviaron un vehículo teledirigido para explorar las profundidades y descubrieron algo que parecía salido de una película de ciencia ficción.
No solo existen lagos densos y salinos, sino que también fluyen en auténticas cascadas, como si el océano guardara detrás de su aparente tranquilidad el espectáculo vertical de un río en plena bajada. A través de la cámara del vehículo, se apreciaron ríos viscosos de agua concentrada deslizando por pendientes en el lecho marino, cayendo en piscinas profundas justo como las cascadas que uno podría visitar en un parque nacional, pero esta vez sumergidas en un océano oscuro y silencioso, donde ni el pez más valiente se atreve a hacer una selfie. Es tan absurdo y a la vez espectacular que parece como si alguien hubiera puesto jugo de arce espeso en vez de agua, dejando caer ese líquido pegajoso y salado por una especie de tobogán submarino natural. ¿Por qué ocurre esto? Porque esa agua ultrasalina es más densa que el agua de mar común, y por lo tanto, cae cuesta abajo como si fuera una mini catarata líquida, aunque invisible para nosotros a simple vista. Se comporta como cuando en una fiesta hay dos tipos de personas: los que se mezclan con todo y los que prefieren deslizarse solos sin mezclarse ni mezclar. De este modo, la salmuera densa perfora y moldea el fondo marino con precisión, tallando su propio camino en esas profundidades. Las pistas geológicas sugieren que estas cascadas submarinas no son algo pasajero, sino fenómenos que podrían haberse iniciado hace más de 180 millones de años. En esa época, la presión y el calor fueron tan intensos que transformaron las enormes masas enterradas de sal en unas estructuras realmente curiosas, diablos geológicos llamados diapiros. Imagina diapiros como columnas tubulares o tubos de escape en una megafábrica submarina, por donde la salmuera caliente y densa se transporta a través del terreno marino. Estas columnas no solo guían el flujo del líquido, sino que crean un paisaje líquido y bastante dinámico exactamente donde uno esperaría encontrar calma y quietud. Por eso, cuando puedes ver una cascada humana ahí abajo, rodeado de un ecosistema que florece en la orilla de un lago tóxico, sientes que estás frente a una función especial de la naturaleza, que desafía la lógica común y alimenta al mismo tiempo la imaginación. Es como presenciar un show privado donde la geología y la física se dan la mano para crear micromundos líquidos que funcionan bajo reglas propias. Y la parte loca es que todo esto sucede en un lugar que para mucha gente sigue siendo un gran misterio. Un océano que esconde escenarios donde la vida y las físicas extremas se combinan para producir maravillas nunca antes vistas. Pero la pregunta es, ¿puede sobrevivir algo aquí? A primera vista, estos lagos de salmuera parecen sacados de una película de terror submarina, un verdadero desierto líquido que cualquier organismo tendría motivos suficientes para evitar. Las orillas de estos lagos están cubiertas de esqueletos y restos de peces, crustáceos y otros habitantes marinos que quedaron atrapados y conservados como si fueran momias en una tumba de sal, una especie de madriguera del terror acuática, donde la vida tuvo su último suspiro. Es como caminar por un cementerio marino que parece más una exhibición macabra de lo que no debe ser en el reino animal. El enemigo principal es la sal. Tan alta es su concentración que produce un choque osmótico brutal para la mayoría de los seres vivos. Algo así como si nuestro cuerpo recibiera una ola de agua de mar tan concentrada que no supiera si está en la playa o en una piscina de ácido, entrando en pánico total. Los peces que accidentalmente se aventuran allí entran en convulsiones y mueren en cuestión de minutos, víctimas de un ambiente tan tóxico como un cóctel molotov químico lanzado en su cara. Sería como invitar a un pez sensible a una sauna de sal extrema sin previo aviso. Su destino está sellado. Pero la sal no es la única villana del cuento. La falta casi total de oxígeno convierte a estas aguas en un lugar inhóspito para la mayoría de las formas de vida conocidas, un sitio donde respirar es una misión imposible. Sumemos a esto el metano y otros gases tóxicos saturando el agua, dando lugar a un ambiente que bien podría ser llamado un spa mortal. En lugar de relajarse, cualquier criatura que se aventure allí estaría literalmente friéndose vivo. Imagina la peor sesión de sauna combinada con un escape de gas tóxico,
y ya tienes la idea. Sin embargo, la naturaleza tiene su propio equipo de superhéroes evolutivos que hacen lo impensable. Algunos organismos resistentes y altamente especializados han descubierto la fórmula para no solo sobrevivir, sino prosperar en estos ecosistemas extremos. Es como si hubieran firmado un contrato exclusivo para vivir en los barrios más difíciles y tóxicos del océano, encontrando nichos bioquímicos únicos donde la vida se adapta, evoluciona y se reinventa. Estos seres extremos nos recuerdan que, aunque el entorno parezca una trampa mortal, la vida siempre encuentra caminos insospechados. Esos microorganismos y criaturas son los verdaderos acróbatas del mundo subacuático, capaces de sortear peligros y condiciones letales con una flexibilidad y resistencia que dejan boquiabiertos tanto a científicos como a curiosos. Son los héroes invisibles que desafían las reglas y enseñan que la vida, con sus trucos y milagros, a veces juega al límite de lo posible. Y no hablamos solo de bacterias aburridas escondidas en el lodo. Algunas de estas comunidades parecen sacadas de un laboratorio alienígena. Hay microbios que respiran compuestos de azufre como si fueran deliciosos cafés matinales, y otros que se alimentan de metano igual que nosotros, devoramos una pizza familiar en soledad. Imaginar estos organismos es como pensar en un programa de cocina cósmica. Mientras la mayoría de los seres vivos piden oxígeno como el pan de cada día, ellos hacen la receta al revés, cocinando con ingredientes tóxicos y llamándolo banquete. Quizás por eso muchos científicos los ven como pistas de cómo podría existir vida en mundos tan lejanos y extremos como Europa, la luna de Júpiter o Encélado en Saturno. Es como si estos lagos fueran un ensayo general de lo que la vida podría estar tramando en otros rincones del sistema solar. Una especie de casting cósmico para demostrar que la biología, cuando quiere, siempre encuentra su papel estelar. Si este video te está impactando, suscríbete y échale un vistazo a nuestro canal Explorados para más contenido como este. En los márgenes de estos lagos hipersalinos, donde parecería que la vida habría enviado una nota diciendo «no molesten», sorprendentemente florecen vastas colonias de mejillones gigantes. Estos mejillones no solo se agrupan de cualquier manera, sino que forman verdaderas estructuras parecidas a arrecifes o incluso a playas submarinas, como si fueran los constructores más dedicados y organizados del fondo marino, levantando rascacielos bivalvos en un rascacielos acuático. Lo más fascinante es que estos bivalvos han cultivado una relación simbiótica con bacterias especiales, que funcionan casi como sus chefs personales. Gracias a estas bacterias, pueden alimentarse químicamente del metano disuelto en las aguas del lago, un fenómeno que deja boquiabiertos a los bioquímicos marinos, como si hubieran descubierto que la sopa más tóxica del océano era en realidad una fuente de energía revolucionaria y poco común en la vida marina. Alrededor de estos mejillones gigantes se forma una comunidad que parece tener su propia fiesta exclusiva. Gambas, cangrejos y pequeños crustáceos conviven, comparten espacio y crean un mini ecosistema con reglas muy particulares y un encanto propio, como si fuera un barrio pintoresco y bullicioso bajo el agua, donde cada quien tiene su rol y sus costumbres. Allí, la vida se abre paso entre habitantes que saben explotar cada rincón de ese inusual hábitat, haciendo malabares bioquímicos dignos de una telenovela marina. Pero la verdadera estrella de este espectáculo es el hagfish, ese pez ancestral y curioso, apodado el monstruo baboso. El apodo no es casualidad. Este pez puede secretar una cantidad de mucus tan enorme que uno podría pensar que es la versión marina de un globo de chicle a punto de explotar, o como un artista del slime acuático que usa su babilla como defensa. Sorprendentemente, este baboso no teme la toxicidad del lago. Es inmunizado contra ella y puede entrar y salir a placer de la salmuera densa, moviéndose con la astucia de un chef cazador profesional que sabe exactamente dónde encontrar el banquete. Este peculiar pez es casi como un fósil viviente, un eslabón evolutivo que ha sobrevivido cientos de millones de años y que podríamos considerar el sobrino lejano de los dinosaurios acuáticos. Su rol en este entorno es fundamental.
Es el carroñero imbatible que mantiene el equilibrio del ecosistema, limpiando y reciclando materia orgánica, cumpliendo un servicio vital para la salud del sistema. Es un superviviente excepcional, uno de esos héroes ocultos que nos recuerdan cómo la vida encuentra inmunidad, refugio y prospera incluso en los rincones más extremos y desafiantes de nuestro planeta, demostrando que no hay castigo ecológico que pueda con la tenacidad biológica. Durante mucho tiempo, las explicaciones sobre el origen de la vida estuvieron dominadas por la romántica idea de que ésta surgió en charcos templados bajo la cálida luz del sol, como si la primera célula tuviera que estar tomando el sol en una playa prehistórica mientras recibía energía y vitamina D solar. Se creía que las reacciones químicas impulsadas por la energía solar y los relámpagos, como si fueran la primera fiesta eléctrica de la Tierra, daban origen a la chispa vital de la vida, con fuegos artificiales químicos que encendían la primera molécula animada. Pero el descubrimiento de ecosistemas sorprendentes como los lagos de salmuera y las fuentes hidrotermales ha sacudido esa visión tan soleada, cambiando el guión de la historia primordial. Estos ambientes funcionan con una cocina química muy distinta llamada quimiosíntesis, donde bacterias especialistas convierten gases como el metano y otros compuestos tóxicos que emanan desde las entrañas de la Tierra en una fuente de energía que alimenta toda una cadena alimenticia única y autosuficiente. Es como si estas bacterias fueran chefs subterráneos preparando una cena gourmet con ingredientes que para cualquier otro ser vivo serían veneno mortal, demostrando que en la oscuridad también se cuecen milagros biológicos. Este modelo abre la posibilidad, y qué posibilidad, de que la vida no tuviera que depender para nada del sol al principio. Imagina que en lugar de una primera célula tomando sol, tengas a la criatura original escondida en un sótano oscuro y húmedo sin ventanas, rodeada de rocas calientes y vapores cargados de compuestos químicos, en un auténtico fogón geotérmico privado donde se cocinaban las primeras recetas de la vida. La luz, simplemente, no era necesaria. Estudiar estos ecosistemas extremos, tanto antiguos como modernos, ha revelado la capacidad de adaptación casi infinita de la vida. No solo ha demostrado que la vida encuentra la manera de sobrevivir en condiciones que parecían imposibles, sino que reabre con entusiasmo las puertas a nuevas teorías sobre cómo y dónde pudo originarse la vida en nuestro planeta, incluso en los ambientes más extremos y oscuros. En otras palabras, ya no podemos pensar en la vida solo como para amantes de la luz y la playa. La vida también tiene su lado oscuro, donde la resistencia y la creatividad bioquímica brillan sin necesidad del sol. Y lo más gracioso es que esta versión oscura del nacimiento de la vida resulta mucho más realista. En vez de células imaginarias bronceándose al estilo turístico en Cancún, quizás debamos pensar en los primeros organismos como ermitaños en una cueva húmeda, comiendo lo que el subsuelo les preparaba sin quejarse. La metáfora más acertada sería un Airbnb volcánico. Barato, aislado, oscuro, con agua caliente gratis y sin vistas al sol. Además, estas bacterias pioneras eran como concursantes de una realidad de supervivencia extrema. Cero comodidades, pero toda la astucia para transformar tóxicos en nutrientes. Algunos científicos incluso bromean con que la verdadera primera chispa de la vida no fue un relámpago, sino un burbujeo geotérmico con más pinta de olla express que de rayo divino. Esa perspectiva cambia todo. Si la vida comenzó en un fondo marino burbujeante, entonces quizás el universo esté lleno de cocinas ocultas, listas para repetir el milagro en otros planetas. Si la vida en la Tierra puede no solo sobrevivir, sino prosperar en esos lagos de salmuera tan tóxicos e inhóspitos para nosotros, los adoradores de la comodidad, ¿qué esperar cuando miramos hacia el cielo en busca de vida extraterrestre? Resulta que algunos satélites de Júpiter y Saturno, Europa y Encélado respectivamente, esconden bajo su capa de hielo enormes océanos líquidos salinos que no solo están llenos de compuestos químicos, sino que además cuentan con su propio sistema de calefacción geotérmica. Sí, como si tuvieran una lujosa piscina climatizada oculta a kilómetros bajo una bóveda congelada, una especie de spa interestelar
solo para bacterias valientes que no le temen al frío ni a lo absoluto. Estas condiciones recuerdan de manera asombrosa a los lagos subacuáticos que conocemos en la Tierra, y por eso, científicos y exploradores espaciales los han marcado con un marcador luminoso en su mapa mental titulado «Donde buscar vida extraterrestre 101». No se trata solo de puntos curiosos para llenar el pasatiempo científico, sino de auténticos oasis alienígenas en medio del frío, la oscuridad y el vacío del espacio, lugares donde la vida podría haberse adaptado para existir contra todo pronóstico. Las próximas misiones espaciales, como la tan esperada NASA Clipper, se están preparando para visitar Europa con instrumentos especializados para analizar estos océanos ocultos, buscando señales que puedan confirmar la presencia de vida, o al menos, herramientas con las que evaluar si estas lunas son terrenos fértiles para esa búsqueda. Imagina la escena. Un robot explorador submarino extendiendo su brazo metálico para tomar muestras de un lago atrapado bajo kilómetros de hielo compacto. Una experiencia que sería como el buceo más extremo y congelado jamás pensado, realizado encima a millones de kilómetros de casa. En este contexto, estudiar los lagos submarinos terrestres no es simplemente una afición por lo exótico, sino que representa la mejor guía práctica que tenemos para imaginar qué podríamos encontrar en esos mundos congelados y misteriosos. Se convierten en nuestras ventanas a posibles ecosistemas alienígenas, un manual de instrucciones para entender cómo la vida podría abrirse camino en ambientes tan radicalmente distintos y extremos como esos océanos escondidos bajo el hielo de otras lunas, abriendo así la puerta a descubrimientos que podrían cambiar para siempre nuestra visión del cosmos y nuestro lugar en él. Si este viaje al fondo del océano y sus misterios te ha dejado con ganas de saber más, no te quedes con la duda. Suscríbete, comparte este vídeo y acompáñanos en futuras exploraciones que cambian la forma en que entendemos la vida y nuestro planeta. Juntos podemos descubrir lo invisible y proteger nuestro mundo. ¿Estás listo para seguir explorando?